Ok, entonces lo vamos a desarrollar aquí. ¿Me confirman si ven bien la pantalla del Excel? Donde estoy presentándoles el P3.20. Sí, Lick, sí se ve. Ok, listo. Entonces lo vamos a desarrollar. Permítanme. Ok, el primero que me pide dice es, vamos a ver, me dice el primero literal A, que lo divide en A.1, me dice el índice de endeudamiento. Entonces lo voy a hacer por acá, miren, aquí en esta columna ahí. Voy a poner acá. El primero que me pide es el índice el A.1, A.1, pide el índice de endeudamiento. Ok, eso es, mire, lo primerito que tienen que hacer en todo ejercicio, y es una recomendación personal, usted lea muy bien todo el ejercicio, siempre léalo todo. Una vez que lo ha leído todo, extraiga los datos que le da el ejercicio. Extráigalos, porque cada uno de los datos que están ahí le van a servir para algo. Algunas ocasiones, en algunos ejercicios salen distractores, pero siempre extráigalo todo, para que usted sepa cuáles son los datos con los que va a contar. Entonces, primero vamos a desarrollar el A.1, que es el índice de endeudamiento. Entonces, primero, ¿cuál es la fórmula para el índice de endeudamiento? Pasivos totales, ¿verdad? Pasivos totales entre activos totales. Activos totales, gracias. Okay, entonces, ¿qué es lo que él quiere saber ahí? Entonces, que con mis activos totales, ¿qué porcentaje de mis pasivos están financiando mis activos? Eso es lo que yo quiero saber ahí. Entonces, es una relación. Lo que me va a dar es una relación entre el pasivo total y el activo total. Ok, entonces, vamos a ver, ¿qué de los dos datos me da por acá? Me dice, ahí está el total de activos. Vamos a, ok, voy a poner por acá. Por aquí voy a ponerlos, miren, el de, por aquí. Voy a poner el de Pelican y a la par el de la otra compañía que es Timberland. Entonces, voy a sacar primero, por aquí voy a justificar esto. Ok, entonces, primero me dice pasivo. Voy a ver qué datos me da. Tengo ahí, si se fijan, aquí está el total de activos para ambas compañías y ambas tienen 10 millones de dólares. Entonces ya tengo yo el denominador, ¿verdad? 10 millones. 10 millones de dólares para ambas. Darle un... Ok, listo. Entonces voy a buscar ahora entonces si tengo el total de pasivos. Total de pasivos. ¿Qué es el total de pasivos? Aquí, si se fijan, no está el de total de pasivos. ¿Pero qué es un pasivo? Es una deuda, ¿verdad? Los pasivos son deuda. Entonces, no lo van a encontrar aquí como deuda. ¿Cómo lo van a encontrar? Como total endeudamiento. Ese es el pasivo, lo que debe, total endeudamiento. Entonces, es ese millón para Pelican, 1 millón, y para Timberland, 5 millones. Ok, Pelican, 1 millón. Voy a pasar este a valores. Y para Timberland, 5 millones. Voy a ver aquí el de Pelican. Ok, entonces, el total de pasivos, como les digo, aquí es, jóvenes, es de análisis también. No crean que en la vida real o aún en examen van a encontrar los datos tal como los queremos ver, tal como los vemos generalmente. No, muchas veces es de analizar. Entonces, digamos aquí yo no veo ninguna línea que diga total de pasivos. No la veo. Pero yo digo, entonces, ¿qué es un pasivo? Es una deuda que yo tengo. ¿Qué es una deuda? Ahí lo dice, endeudamiento. Entonces, el total de endeudamiento es sinónimo de total pasivo. Entonces, tengo los dos datos para calcular el endeudamiento. Entonces, ya los tengo. Entonces, ahora solo aplico la fórmula. Voy a aplicar por acá. Ok, entonces voy a aplicar aquí la fórmula. 1 millón entre 10 millones.
Y ahí me da 0.10. Entonces usted lo multiplíquelo por 100 para que le dé porcentaje. Multiplica por 100. Y entonces ahí lo que le va a dar es un 10%. Lo voy a hacer aquí. Un 10%. ¿Qué es lo que me dice entonces? De Pelican. Entonces, que mis activos de los 10 millones, un 10% de esos activos, o sea, 1 millón, que es el pasivo, está siendo financiado con deuda, con pasivo. Entonces, lo que me dice que el índice de endeudamiento es un 10%. Eso es lo que yo tengo. Ok, ahora Timberland, vamos a hacer lo mismito. Ok, en el caso del Timberland, entonces, vamos a aplicar lo mismito por acá. Solo vamos a copiar estos datos. Pues. Voy a copiar estos dos datos y voy a hacer lo mismo. En el caso de Timberland, si se fijan, el nivel de endeudamiento es más alto. ¿Por qué? Porque tiene una deuda más alta. El activo tiene la misma cantidad de activos. Ambas compañías tienen 10 millones de lempiras o dólares. ¿Qué era en este caso el ejercicio? Ok, eran dólares. Entonces, ¿qué pasa? Ambas compañías tienen la misma cantidad de activos, pero ¿quién está más endeudada? Eso es lo que quiere calcular este índice. ¿Quién está más endeudada? ¿Quién tiene un alto índice de endeudamiento? ¿Quién está más endeudada en este caso? ¿Pelican o alguien que me dé una respuesta? Que me diga quién está más endeudada. Timberland, ¿va? Correcto, pero Timberland tiene 5 millones de deuda. Entonces quiere decir que el 50% de mis activos, o sea, de estos 10 millones, hay 5 millones que están financiados con deuda. Entonces Timberland tiene un mayor alto nivel de endeudamiento. Eso es el cálculo del primer indicador. Si tienen dudas, me detienen. Igual voy a seguir. Ahorita entonces el siguiente que me pide es, vamos a ver, el siguiente que me pide, por aquí abajo lo voy a ver, A.2 sería razón del fin, sería A.2. Voy a copiar todo esto aquí abajo. El A.2. Ok, el A.2 me pide razón de cargo de interés fijo. Ok. ¿Cuál es la fórmula de la razón de cargo de interés fijo? Es la utilidad antes de impuesto de intereses entre la recuerden, lo pueden encontrar como gasto financiero o intereses. De cualquiera de las dos formas lo van a encontrar. Okay, voy a borrar estos valores acá, voy a borrar esto acá también. Entonces voy a buscar, vamos a ver, utilidad antes de impuesto de intereses, me lo da aquí el dato. Aquí me dice, mira aquí abajo, utilidad antes de impuesto de intereses, para Pelican son, bueno, para ambas son 6.250.000. Entonces aquí tengo ya el numerador. 6.250.000 dólares. Ahora, ¿cuál es el gasto financiero o intereses que tiene esta compañía? Busquémoslo por acá. Todo patrimonio, acciones comunes, total de endeudamiento, interés anual. Miren, ahí está. Interés anual es gasto financiero o intereses. Ese es el interés que esta compañía pagó o que estas compañías pagaron durante ese año. Entonces, en el caso de Pelican son 100.000 dólares y en el caso de la otra compañía son 500.000 dólares. 500.000. Y lo voy a quitar aquí porque lo tengo en porcentaje. Ok. Entonces, ¿qué es lo que calculamos o esta empresa quiere saber? Es cuántas veces yo puedo cubrir o la empresa puede cubrir el gasto financiero o intereses con la utilidad antes de impuesto de interés. La utilidad antes de impuesto de intereses, recuerden, es la utilidad que la empresa tiene antes de pagar los intereses y los impuestos. Entonces,
agarro yo la utilidad antes de impuestos de intereses y la divido entre el gasto financiero y me va a dar entonces que esta compañía, por ejemplo, solo es una división, aquí no lo van a multiplicar. Entonces le va a dar 62.50. ¿Qué son estas? Son veces. Lo voy a pasar aquí, lo voy a copiar normal como texto y le voy a poner acá. 62.50 veces. O sea que esta compañía puede ir por interés, lo puede cubrir hasta 62.5 veces con su utilidad antes de impuestos de interés. Entre más alto este indicador, es mucho mejor. Ok, ahora aquí. En cambio, esta otra compañía solo lo puede cubrir 12.50 veces. ¿Por qué menos? Porque el gasto por interés, si se fijan, la utilidad antes de impuestos de intereses es la misma. Lo que aumenta fue el gasto financiero o intereses. Entonces, por eso tiene una relación y por eso la cantidad de veces que cubre es menor al compararla. ¿Cuál es mejor ahí entonces? ¿Cuál cree que la compañía está mejor en este índice? ¿Cuál tiene un mejor índice de razón de cargo de interés fijo? Pelican. ¿Cuál de las dos? Pelican, correcto. Pelican porque Pelican puede cubrir, o sea que el gasto por intereses le puede subir y le puede subir y le puede subir. Imagínense que le sube aquí a, por ejemplo, 400,000. A 400,000, lo divido acá. Aún subiendo a 400,000, todavía lo puede cubrir 15.63 veces. Entonces, así como dijo la compañera, Pelican es la que mejor tiene la razón de cargo de interés fijo. ¿Por qué? Porque cubre más veces el gasto por intereses. Ok, vamos a calcular el otro. El otro que nos pide es... vamos al B. Ok, dice, el B dice, calcule las siguientes razones de rentabilidad de las dos compañías. Me pide primero que calcule margen de utilidad operativa. Ok, lo vamos a hacer por aquí. Este ya sería entonces el B.3. Voy a poner por acá. B.3. Voy a fijar por acá. Permítame, voy a fijar esta celda para que no se esté moviendo. Y aquí. Ok. A ver si me puedo mover hasta acá. No. Voy a dejar fijo este. Ok, entonces miren, vamos a ver entonces, ahora vamos al B.1. ¿Qué me pide en el B.1? En el B.1 me pide, vamos a ver si me ayudan, por favor, me pide entonces que calculemos, ¿cuál me pide que calculemos? ¿Cuál me pide en el B.1? ¿Tienen el dato a mano? No. El margen de utilidad operativa. Margen operativa, ok. Margen de utilidad operativa. Entonces lo vamos a calcular aquí. Si me ayudan, ¿cómo se calcula el margen de utilidad operativa? Utilidad operativa entre ventas netas. Ok, utilidad operativa entre las ventas netas. Ok, entonces vamos a ver si tenemos esos dos datos. Por acá, voy a borrar este. Ok, entonces utilidad operativa, miren, aquí tengo yo total de ventas netas. Ambas compañías dicen que vendieron 25 millones de dólares. Ok, ya tengo entonces el denominador. Ok, y me pide la utilidad, total de endeudamiento, interés. ¿Cuál es la utilidad operativa? Si alguien me dice cuál es la utilidad operativa. ¿Cuál es la utilidad operativa? Aquí está, dentro de estas está la utilidad operativa. 6.500.000. 6.500.000. ¿Dónde está ese dato? No tengo ese dato aquí en el ejercicio. Utilidad antes de impuestos e intereses. Entonces son 6.250.000, ¿verdad? Excelente, así es. La utilidad operativa es lo mismo decir utilidad antes de impuestos e interés. Ok, entonces voy a aplicar, en ambas son, vamos a ver, en ambas son 6.250.000, ¿verdad? Perdón, Nick, vi mal.
El dato, sí, son 6.250.000. Entonces, si se fijan en el ejercicio, ambas compañías tienen los mismos datos, tanto la misma utilidad operativa como las ventas netas. Entonces, vamos a hacer la división, 6.250.000 entre 25 millones y nos da un 0.25. Recuerden que estos se multiplican por 100, ¿verdad? Por 100. Entonces, nos da un 25%. Acá. Ambas compañías, en este caso, ambas tienen el mismo margen de utilidad operativa. Ambas obtuvieron de las ventas que obtuvieron de los 25 millones, el 25% de esas ventas o de esos ingresos que tuvieron les quedan como utilidad operativa. Tienen un margen de un 25%. Entonces ahí ambas están en la misma línea, tienen el mismo margen. ¿Cuál me pide en el B.2? ¿Cuál me pide que calcule ahora? Margen de utilidad neta. Margen de utilidad neta. ¿Cómo se calcula el margen de utilidad neta? La utilidad neta entre las ventas netas. Correcto. Ok, entonces, ¿cuáles son los datos? Primero, entonces, las ventas netas se mantienen igual. Siguen siendo los 25 millones. Lo que necesito es la utilidad neta. ¿Cuál es el sinónimo de la utilidad neta? El que discutimos en clase. Ganancia disponible para los accionistas comunes. Es correcto. Ok, entonces aquí está. Son 3.690.000 para la primera compañía, para Pelican. Y la otra, Timberland, tiene 3.450.000. Ok, entonces ya una vez aplicado igual es lo mismo, una división y lo multiplicamos por 100, nos dice que Pelican tiene un margen de utilidad neta de 15%. Y en el caso de Timberland, su margen de utilidad únicamente es de 14%. ¿Cuál es mejor de las dos entonces? ¿Cuál creen que le llame la atención más a alguien que desee invertir? ¿Cuál tuvo mayor utilidad neta? Recuerden que la utilidad neta es la ganancia, como dijo la compañera, la ganancia que le queda a los accionistas. Entonces, ¿cuál es más atractiva? ¿Una que tuvo de ganancia 3.690.000 o una que tuvo 3.450.000? La de Pelican. La de Pelican, ¿verdad? Entonces, el mismo número de ventas o el mismo ingreso por ventas, la que tiene mayor utilidad va a ser la más atractiva, va a ser la que tenga el mejor margen. ¿Qué quiere decir? Esta compañía, si alguien quiere invertir, por ejemplo, alguien quiere comprar acciones de ambas, le van a decir, mira, Pelican te da un 15% de margen de utilidad neta y la otra solo te da un 14%. Entonces, obviamente, cualquier persona que desee invertir, la decisión no solo va a ser en base a esto, pero si le tocara decidir por este margen, lo haría en Pelican, porque tiene un mayor margen. ¿Cuál es el siguiente indicador que nos pide? Rendimiento sobre los ¿Y activos alguien me da el totales. dato? Ok, rendimiento sería el B3. Rendimiento sobre los activos totales. ¿Cómo se calcula? Ganancia disponible para los accionistas y entre activos totales. Ok, que es sinónimo de utilidad neta, es sinónimo de la ganancia de los accionistas, ¿verdad? Entre activos totales, ¿verdad? Voy a borrar acá y voy a borrar acá. Ok, entonces el rendimiento sobre los activos totales, como les digo, aquí arriba la compañera me dijo disponible para los accionistas comunes, que es lo que yo quiero saber es una relación, si la utilidad neta que yo estoy obteniendo, cuál es el rendimiento que estoy obteniendo a través de mis activos. Eso es lo que voy a sacar. El rendimiento que estoy obteniendo en relación a la inversión que yo tengo en activos. Entonces, ¿cuál es la utilidad neta? Ya la sabemos. Son 3.690.000 en este caso. 3.690.000. Y para Timberland son 3.450.000. ¿Cuál es el valor de los activos totales? Ya lo tenemos, ¿verdad? Son 10 millones para ambas, ¿verdad? 10 millones para ambas. Ok, 10 millones acá también. Entonces, el rendimiento sobre los activos de Pelican es un 37%.
Y el rendimiento de Timberland es únicamente un 35%. O sea, ¿qué quiere decir? En este caso, digamos en el caso de Pelican, por cada dólar que él invierte en activos, va a obtener una utilidad del 37%. En el cambio, Timberland, por cada dólar que va a invertir en activos, únicamente va a obtener un 35%. Sigue siendo más rentable, entonces, Pelican. Si se fijan, sigue siendo más rentable Pelican. Por cada dólar que invierte en Pelican, en activos, va a obtener un 37% de rentabilidad. Y en el caso de Timberland, por cada dólar que invierta en activos, solamente va a obtener un 35%. Eso es lo que le dice. ¿Cuál es el D1 que pide ahí? El siguiente indicador. Si alguien me da el dato, por favor. Rendimiento sobre, ¿o cuál es el B.4? Rendimiento sobre el patrimonio. Ok, rendimiento sobre el patrimonio. Entonces, el rendimiento sobre el patrimonio, ¿qué es? Es similar al que acabamos de calcular sobre el rendimiento sobre los activos. Aquí lo que quiero saber entonces es, por cada dólar que yo aporto como accionista común, ¿cuánto es el rendimiento que voy a obtener? Eso es lo que me dice. ¿Cuál es la fórmula? Utilidad La neta utilidad o neta. ganancia disponible para los accionistas entre capital en Sí. acciones comunes. Capital. Esto es importante, mira, capital en acciones comunes, no se vayan a confundir. No es en ninguna parte le dice que es acciones preferentes, ¿verdad? No le pide, ¿va? Y le pide el capital, no le pide que le diga cuántas acciones son, no, le dice el capital, o sea, el valor que está invertido en acciones comunes. Entonces, la utilidad neta sigue siendo los 3.690.000 para ambas, ¿verdad? ¿Y cuánto es el capital en acciones comunes? Me lo da el ejercicio. Vamos a ver por acá. Total de patrimonio, todas las acciones comunes. Ahí ya me lo da, si se fijan. Aquí el ejercicio me lo da. Miren, me dice total de patrimonio. O sea, me da el total del patrimonio. Pero ese patrimonio puede estar compuesto. 5 millones era para aquí, para... Vamos a ver, la utilidad neta era la misma de ambos, ¿no? ¿Verdad? 3.450.000. Espérenme, que aquí cometimos un error. Aquí en esta última, mira, aquí 3.450.000 son. Para Timberland. 3.450.000. Ok, ahí sí está. Entonces, aquí ya tengo ambos indicadores, miren, para ambas compañías, el rendimiento sobre el patrimonio. En el caso de Pelican, quiere decir que por esos 9 millones que tiene invertido en acciones, está obteniendo una utilidad del 41%. Y en el caso de Timberland, quiere decir que está obteniendo 5 millones, tiene invertido 5 millones de patrimonio, ¿verdad? Pero su utilidad es menor. Similar. En cambio, en el caso de lo que tienen invertido, es una diferencia de 4 millones. Esta tiene 9 millones y esta solamente tiene 5. Entonces, al hacer la comparación, sale más rentable. El rendimiento sobre el patrimonio es más rentable en el caso de Timberland. Es un 69%. Y en el caso de Pelican es 41%. O sea que igual, si aquí algún accionista le dicen, mire, tenemos dos empresas. Hay una que se llama Pelican, en la cual por cada dólar que usted invierta en algo, usted va a obtener un 41%. Y en el caso de Timberland, por cada dólar que usted invierta, usted va a obtener una rentabilidad de 69%. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice el rendimiento sobre el patrimonio. Entonces, en este caso, sería mejor invertir en Timberland. Me da una mayor rentabilidad sobre el patrimonio. Entonces, jóvenes, aquí, ¿cuál es el análisis que uno puede hacer aquí? Cuando a uno le dicen, haga un análisis financiero, tiene que calcular muchos indicadores y tomar la decisión. Si se fijan, aquí es variable. Uno es mejor en un indicador, otro es mejor en otro indicador. Entonces hay que hacer un análisis bastante amplio para ver cuál me conviene más. No es solamente con un indicador que alguien va a tomar la decisión. La va a tomar en base a varios indicadores o un cálculo totalmente completo. Y
puede variar. Puede que, digamos, uno de ustedes diga, no, yo me voy a ir por Pelican porque me da, por ejemplo, me da un mejor porque me da 37. Pero otro puede decir, no, yo mejor prefiero, en el caso de Timberland, porque me da un 69% del rendimiento sobre el patrimonio. Entonces, así es que hay que ir haciendo un análisis. Cada quien va a determinar cuál considera que es más rentable en base a todos estos indicadores que acabamos de calcular, y son mucho más, ¿verdad? Aquí el ejercicio solo nos pedía que calculáramos esos. Sin embargo, ustedes ya vieron que podemos calcular de liquidez, de razón rápida, podemos calcular otros márgenes de actividad también o de eficiencia. Ok, con esto entonces, y esto que les pedí en el no era el mayor endeudamiento de Timberland. Mira, aquí ya nos decía que Timberland está más endeudado, y efectivamente fue el primer indicador que calculamos. Timberland tiene un 50% de endeudamiento. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera el mayor endeudamiento de Timberland Forest la hace más rentable que Pelican Paper? ¿Creen ustedes que realmente es más rentable Timberland que Pelican Paper, solo considerando el nivel de endeudamiento? ¿En cuál creen que es más rentable solo si tomáramos el índice de endeudamiento? ¿O en cuál es más riesgoso invertir, por ejemplo? ¿Alguien que me dé esa respuesta? Creo que es más riesgoso invertir en Timberland por el alto nivel de endeudamiento. Es correcto. Jamie, ¿verdad? Es correcto. Lo que acaba de decir Jamie es una correcta apreciación. Es más riesgoso invertir en Timberland porque su margen, el que tiene su margen entre los pasivos y los activos es más pequeño. O sea, en este caso tiene un 50% de creciendo. Mira, vamos a hacer un supuesto aquí. Digamos que no fueran 5 millones, sino 9 millones. Si creciera más su deuda, quiere decir que va a endeudarse hasta un 90%. Entonces, una compañía que esté altamente endeudada es más riesgosa, porque puede llegar en algún momento que pueda tener el riesgo de impago, o sea, que no pueda cubrir sus deudas. O imagínese que usted tenga un carro, el carro le cuesta 200,000 empiras, pero lo debe todo. Entonces, ¿qué tiene? En realidad, si hoy deja de pagar, ¿qué tiene? No tiene nada, porque para cubrir esa deuda le van a quitar el activo que tiene, o sea, el carro. Entonces, el índice de endeudamiento es mejor que sea bajo. Ok, ¿qué más nos dice la pregunta del literal C? También nos dice, ¿cuáles son los riesgos que corren los inversionistas de Timberland al decidir comprar su talento? Eso es lo que acabamos de hablar. Eso es lo que acabamos de hablar. Que corren un gran riesgo de impago o del alto nivel de endeudamiento. Entonces puede que en algún momento esta compañía tenga un riesgo de impago, que no pueda cubrir sus deudas o que puedan llegar a ser más altas sus deudas que sus activos. Es como que usted gane 10,000 empiras y tenga que pagar una cuota en ese mes, por ejemplo, de una casa de 15,000. ¿Cómo la va a pagar? No la va a poder pagar. ¿Qué le va a pasar? Va a caer en mora y posiblemente en algún momento usted pierda su casa porque debe más de lo que tiene. Entonces ese es el riesgo que los accionistas podrían tomar al momento de invertir en Timberland. Listo, entonces aquí está el ejercicio, este era el que habíamos comenzado el día martes. Entonces, mire, igual primero leer todo el ejercicio, siempre léalo todo el ejercicio. Una vez que lo ha leído, vaya extrayendo los datos que se le dan ahí en el ejercicio, extráigalo. Y luego vaya tachando cada uno de los datos que vaya utilizando, táchelo para que usted sepa que ya lo utilizó. Porque para algo le ponen cada uno de esos datos que están ahí. No les digo, a veces se les ponen datos que no se ocupan, pero a veces son distractores, se le llama. Entonces, lo primero, vamos a leer el ejercicio, mírenme, me dice, ok, esta compañía tuvo un total de ventas de 40 millones, extráigalo, vaya haciendo su estado de pérdidas y ganancias, ahí, entonces lo vamos a hacer por acá, miren. Ok, lo voy a leer primero todo. Entonces, obtuvo un total de recursos, total de ventas de 40 millones en el año fiscal 2012. A continuación se presentan algunas razones de la empresa. O sea que aquí, si se fijan, ya nos dan las razones. Aquí ya nos dan las razones. Dice, utilice esa información para determinar los valores en dólares de diversas cuentas del estado de pérdidas y ganancias y del balance general según se requieran. O sea que aquí yo voy, digamos, de atrás para adelante. En algunos casos ya tengo el estado de pérdidas y ya tengo, como en el ejercicio anterior, ya tenía yo los estados financieros y lo que ocupaba calcular eran los indicadores. Aquí es al revés.
tengo los indicadores y ahora me pide entonces que calcule los valores del estado de pérdidas y ganancias o del balance general. Entonces, primero, ¿qué me pide el primer dato? Me pide calcule los valores de los siguientes rubros. Me pide utilidad bruta. Ok, para determinar la utilidad bruta, ¿qué necesito yo? Primero necesito saber cuánto fueron las ventas. Aquí las tengo. Las ventas, miren, fueron de 40 millones. Vamos a ir dibujando. Lo vaya dibujando. La clave aquí es que usted vaya dibujando y sepa, se acuerda cómo hizo el estado de pérdidas y ganancias. A las ventas, yo le voy a restar el costo. Costo de los bienes vendidos. Costo de bienes vendidos. Listo. Entonces, ahí vaya dibujándolo. Listo. Entonces, vamos a ver. Voy a hacer por acá. Costo de los bienes vendidos. El costo de los bienes vendidos no lo tenemos, ¿verdad? Tampoco tenemos la utilidad bruta. No la tenemos la utilidad bruta. Pero entonces, de alguna forma, veamos acá. En este cuadrito que nos da el ejercicio, ¿cuál dato nos sirve ahí? ¿Qué dato nos sirve? Alguien que me diga con cómo saco yo esa utilidad bruta. Vamos a ver Litsi, si Litsi lo hizo, me dijo, a ver si me explica cómo saco yo ese dato de la utilidad bruta. En la utilidad bruta, yo lo hice como relativo, por ejemplo, al lado de los 40 puse el 100%. Ok, lo voy a ir haciendo, pero lo voy a ir haciendo. Escuchen lo que hizo Litsi, ¿ve? Entonces, Litsi aquí me dice que lo hizo porcentual o relativo, el valor. Aquí lo que vamos a hacer ahorita es lo que aprendimos el martes, hacer un estado de pérdidas y ganancias de tamaño común. ¿Cómo era? En porcentaje. Entonces Ritzy me dice, ok, las ventas representan el 100%, lo voy a hacer aquí en porcentaje. Litsi me dice, ok, voy a hacer aquí el estado de pérdidas, le vamos a poner aquí, tamaño común le voy a poner acá, para que, aquí ve, tamaño común. Y el estado de pérdidas normal, le voy a poner estado de pérdidas y ganancias, así. Para que vayan diferenciando. Ok, Litsi, hoy sí. Litsi me dice que aquí puso entonces que las ventas eran el 100%. ¿Qué hizo luego, Litsi? En los datos que nos dan, nos dice que la utilidad, el margen de la utilidad bruta es el 80%. Entonces yo puse el 80%. Aquí, ¿verdad? Sí, ahí. Aquí lo puso Litsi. Ok. Ajá, luego, ¿qué hizo Litsi? Lo que hice, la diferencia la puse en los costos de los bienes vendidos, que sería el 20%. Aquí sería el 20, correcto. Allí. Muy bien, Litsi. Entonces aquí Litsi ya lo hizo. Ya lo hizo utilizando este dato. Mire, el margen de utilidad bruta es la clave. Este segundo dato que nos da el cuadrito, ese 80% es la primera clave para sacar la utilidad bruta que nos pide. Entonces, Litsi ya sacó estos relativos. Ajá. ¿Qué más hizo Litsi después entonces? Porque hasta ahí no hemos sacado el dato que nos pide, la utilidad bruta. Lo que hice fue que multipliqué los 40 millones por el 0.20 y eso me dio los costos. Ok. Ok, Litsi sacó el costo de los bienes vendidos, multiplicó el 40% de 40 millones por el 20%. Y ahí le dio a Litsi 8 millones. Ajá. Y luego entonces la utilidad bruta por diferencia. Aquí ya es lo que usted aprendió en el primer parcial. Ventas menos el costo de los bienes vendidos me va a dar la utilidad bruta. 32 millones. Entonces, ¿cuál fue la clave aquí? El 80%. Miren, esto que me decía margen de utilidad bruta me servía a mí para poder calcular la utilidad bruta. Así como lo hizo Litsi. Tal como lo hizo Litsi. Listo, entonces ya tenemos aquí el primer dato. Miren, lo vamos a ir pintando en amarillo. Ya tenemos el primer dato. Ahora, ¿cuál es el siguiente dato que nos pide, Litsi? Ah, ok, el B era costo de los bienes vendidos. Entonces ya lo obtuvimos de un solo también, si se fijan. Y lo vamos a poner, costo de los bienes vendidos. Este sería el A. Por aquí lo vamos a poner. Este sería el A, miren. Y este sería el B. Costo de los bienes vendidos. Entonces ya obtuvimos el A y el B. Costo de los bienes vendidos. Ya lo tenemos. Ya tenemos el A y el B entonces. Miren, aquí están las respuestas. Ok. Ahora,
¿Qué nos pide? ¿Cuál es el C, Litsi? Utilidad El operativa. inciso C es la utilidad operativa. Ok, me pide entonces C, utilidad operativa. Utilidad operativa, recuerden, es sinónimo de utilidad antes de impuestos e intereses. Entonces, ¿cómo calculo yo la utilidad operativa, Litsi? ¿Cómo Ahí lo sí. haría? Lo que yo hice fue utilizar el Si se 35%. fijan, mientras Litsi nos ayuda, ajá, el- este que nos dice, margen de utilidad no, operativa, ¿verdad? El el 35%. 35%, Ajá. sí. Entonces, lo pondría aquí, va, en el estado de pérdida de tamaño común, ¿verdad? 35%, ¿verdad? Sí, Y luego, entonces yo lo multipliqué por por los 40 millones que me dan. ok, entonces Litsi dice que agarró los 40 millones que fueron las ventas y lo multiplicó por el 35%. Ese 35% es el margen de utilidad operativa. O sea que, recuerden, solo imagínense la que agarrábamos la utilidad operativa y la dividíamos entre las ventas. Y aquí Litsi está haciendo lo contrario. Ya tiene el margen de utilidad operativa y lo está multiplicando por las ventas. Entonces, aquí está, miren. ¿Cuánto le dio Litsi? 14 millones. 14 millones. Perdón, aquí le voy a poner margen. Disculpe. No, esta utilidad operativa, aquí está. Entonces, miren, a Litsi aquí ya obtuvo ella la utilidad operativa. Si usted se sabe las fórmulas, usted va a poder sacar cada uno de estos datos. ¿Cómo lo va a comprobar? Imagínense que este dato de 14 millones ya se lo daba el ejercicio y lo que le decía a usted, calcúleme el margen de utilidad operativa. Este 35 no lo sabía. Entonces, usted, ¿cómo se calcula el margen de utilidad operativa? La utilidad operativa, esos 14 millones entre los 40 millones que es las ventas, lo multiplica por 100 y le da, mire, el 35% que usted en un supuesto no conocía. Ahorita sí ya lo conocía. Lo que le pedía era el valor absoluto. ¿Cuánto era la utilidad operativa? Como lo hizo Litsi, es la forma correcta. Entonces, miren, aquí está ya. Ese 35% ya lo conocíamos. Este 35% de margen de utilidad operativa fue la clave para determinar cuál era la utilidad operativa. Mire, los que voy pintando en verde son los datos claves que yo necesito para calcular lo que el ejercicio me pide. ¿Cuál es el D? ¿Qué me pide el D? El D me pide que calcule los gastos operativos. Los gastos operativos. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿cómo calculo yo los gastos operativos o dónde van los gastos operativos? Los gastos operativos van antes de la utilidad operativa, ¿verdad? Quiere decir que este literal D que yo tengo que calcular está antes aquí, miren. Antes aquí de la utilidad operativa yo tengo unos gastos operativos. Entonces, ¿cómo calculo yo los gastos operativos? A la utilidad bruta me voy a gastos operativos. Así lo voy a determinar. A la utilidad bruta yo le voy a restar los gastos operativos. Pero lo que ando buscando son los gastos operativos. ¿Cómo los obtengo los datos del gasto operativo? ¿Cómo los obtendría? Aquí voy armando, miren, el estado de pérdidas y ganancias. Aquí lo voy armando. Entonces, ¿cómo obtengo yo el dato de los gastos operativos que me pide? ¿Cómo lo obtengo en un estado de pérdidas y ganancias? Litsi, ¿usted sabe cómo hacerlo? Bueno, yo los saqué restando el margen de la utilidad bruta menos el de la utilidad operativa. Ok, a este 80% usted le restó, así me dice. Yo solo lo hice así, Litsi me dice que lo hizo así. de los 32 le resté los 14. Ah, correcto. Listo, Litsi. Así como lo hizo Litsi, de facilito, miren.
Usted solo quiere saber cuáles fueron los gastos operativos. ¿Cómo saca los gastos operativos? Si sabe que la utilidad bruta fue 32 y después le dice que tiene una utilidad operativa fue 14. Entonces solo necesita aquí saber cuál fue el gasto operativo. ¿Cómo lo vas a ver? Entonces la diferencia entre los 32 y los 14. Mire, ahí está, 18 millones fueron los gastos operativos. ¿Cómo lo confirma usted? Bueno, restándolo. Usted dice, tengo una utilidad bruta de 32 menos gastos operativos que fueron 18, entonces mi utilidad operativa fueron 14 millones. Ese dato estaba facilito. Ok, ahora, el literal E. ¿Qué me pide el literal E? Ganancias disponibles para los accionistas comunes. Ese es el último dato, entonces lo vamos a poner aquí. Ganancias, me pide el literal E. Ganancias disponibles para los, dice que le calcule la ganancia disponible para los accionistas comunes. Ok, ¿cómo lo calculo yo ese dato? Para llegar a la ganancia disponible para los accionistas comunes, me faltan, después de la utilidad operativa, tengo que restarle los intereses, tengo que restarle los impuestos, tengo que restarle los dividendos preferentes para poder llegar yo a ese valor. Si se fijan, no lo tengo todos esos datos. No sé cuántos fueron los intereses, no sé cuántos fueron los impuestos y no sé cuántos fueron los dividendos de acciones preferentes. Entonces, ¿qué tomo yo? Si se fijan, aquí me dice, por aquí el ejercicio me dice, mire, margen de utilidad neta, un 8%. ¿Qué es sinónimo de utilidad neta? Ganancia disponible para los accionistas comunes, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner aquí a la par, miren, aquí donde voy construyendo el estado de resultado de tamaño común. Aquí me dice que fue un 8%. Entonces, aquí la fórmula queda que sacamos margen de utilidad neta. ¿Cómo era el margen de utilidad neta? Bueno, la utilidad neta entre, lo puede hacer despejando, así como hicimos unos ejercicios. Lo coloca y usted despeja. Va a despejar para la variable que no conoce. En este dato no conoce la ganancia disponible para los accionistas comunes, pero sí conoce el margen de utilidad neta y también conoce el margen o conoce cuáles fueron las ventas. En este caso el 100% o los 40 millones, que es el valor absoluto. Entonces, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo lo obtengo? Vamos a ver si Litsi me ayuda. Lo que yo hice fue multiplicar los 40 por el 0. Por el 8. Por el 8. Ok, los 40, dice Litsi, por el 8%. Ahí está, me da 3.200.000. Correcto, de esa forma es. Entonces Litsi ya sacó cuál es la utilidad neta que le quedó a los accionistas. Si a usted le hubiesen dado los 3.200.000, que era la utilidad, y le daban las ventas, y lo que le hubiesen pedido era 100%, solo es la fórmula. Agarra la ganancia disponible para los accionistas, los 3.200.000 entre las ventas netas y son, mire, y lo multiplica por 100, y ahí está el 8%. Si usted lo quiere hacer de esa forma es fácil. Pero si también se enreda un poco, entonces agarre las variables que tiene y despeje para la que no tiene. Eso creo que ya lo tuvieron que haber aprendido en clases anteriores. Entonces, solo es de despejar para la variable que usted no conoce y ahí le va a dar el resultado. Pero lo puede hacer como lo hizo Litsi también. Si le entiende cómo funciona el estado de pérdidas y ganancias. Ok, entonces ya tengo el literal E también. ¿Qué me hace falta? Vamos a ver, en el ejercicio me dice, también me pide el literal F, me pide total de activos. Aquí ya hacemos de ganancia. Lo vamos a hacer aquí. El F me dice total de activos. Les voy a robar un par de segundos, jóvenes, solo para que terminemos el ejercicio. Igual, el que se tenga que retirar, se puede retirar sin ningún problema. O sea, no está en la obligación de quedarse. Solamente los que deseen terminar el ejercicio pueden quedar. Ok, entonces, el total de activos. ¿Cómo se calcula o cómo calculamos el total de activos? ¿Qué datos de estos de aquí me sirven? Aquí es donde usted ya se trabó, ¿verdad, Litsi? Sí, ahí me quedé yo. Ok, entonces me pide que calcule el total de activos. ¿Qué datos de esos me pueden servir? O usted imagina que aprendió
¿cuál es el que le sirve? ¿Cuál le serviría? Tenemos dos datos que nos pueden servir ahí. Miren, tenemos ese que nos dice rendimiento sobre los activos totales, que fue un 16%, y la rotación de activos totales, que fue 2. Esos dos datos nos pueden servir. Por cualquiera de las dos formas lo pueden calcular. Entonces, acuérdense que hay una que se llama rendimiento sobre los activos totales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aprendimos un indicador que se llama rendimiento sobre los activos totales. Aquí me lo ya me dice, miren. Lo vamos a hacer por aquí aparte, miren. Lo voy a hacer por acá. Rendimiento sobre los activos totales. Me dice que es igual a un 16%. ¿Cómo obtuve yo ese dato del rendimiento sobre los activos totales? ¿Alguien se acuerda de la fórmula del rendimiento sobre los activos totales? Entonces, bueno, les decía, ese total de activos, ¿qué dato nos va a servir? De todos esos datos, es lo que les digo, vean los datos que tienen en el ejercicio. Esos datos, algunos nos van a servir. Yo imagino que ya fueron tachando todos los que ya fuimos utilizando. Y les van a ir quedando. Si lo quieren hacer por descarte, utilicen alguno de los que le va sobrando. Entonces, por ejemplo, de entrada, si ustedes saben la fórmula, sabe que el que le va a servir, digamos, se agarra ese rendimiento sobre los activos totales, que es un 16%. Entonces usted dice, ¿cómo yo logré sacar el 16%? Aplique la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para calcular el rendimiento sobre los activos totales? Bueno, ganancias disponibles para los accionistas comunes entre activos totales. ¿Tengo esos dos datos yo? No los tengo, ¿verdad? ¿Cuál tengo de esos dos datos yo? Ya tengo, miren, conozco dos datos. La ganancia, ¿verdad? ¿Alguien que me ayude a compartir el dato? Hola. Los 3 millones de las ganancias. Ok. Lo que les explicaba, ok, correcto. Tenemos la ganancia, mira, aquí la tengo. Ganancia disponible para los accionistas comunes, ya lo tengo. O sea, que ya tengo el numerador de aquí. ¿Y tengo los activos totales? ¿Tengo los activos totales en algún lado? No los tengo, ¿verdad? Entonces, ese es el dato que no conozco. Si se fijan, al aplicar la fórmula, yo ya conozco el rendimiento sobre los activos totales, que fue un 16. Aquí lo tengo, miren. Conozco el otro lado de la ecuación, la ganancia disponible para los accionistas comunes, ya conozco los 3.200.000. El que no conozco es el denominador, que son los activos totales, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, simplemente despeje y diga, bueno, digamos los 3.200.000 que están dividiendo a ese lado de la ecuación, páselos a multiplicar al lado al 16% que tiene ahí. Esos 3.200.000 van a pasar al otro lado de la ecuación a multiplicar. Y al otro lado de la ecuación ya solamente le va a quedar la interrogante, la variable que usted no conoce. Entonces, ¿cuánto es 3.200.000 por el 16% que ya conoce? ¿Le da? ¿Cuánto le da? O lo puede hacer de otra forma también para que le haga más fácil. No lo voy a confundir de esa forma. Vamos a ver. El 16% puede pasar, digamos, en este caso, si tiene puede pasar, digamos, puede dejar solo la variable que no conoce y puede pasar el 16% donde está este 16%. Deje la variable sola aquí, la variable sola, que es el total de activos, y pase a dividir el 16%. Los 3.200.000 los va a dividir entre el 16%. ¿Alguien me dice cuánto le da? 3.200.000 entre 0.16. 3.200.000. Lo vamos a hacer acá, miren. 3.200.000 entre 0.16 o 0 o 16%, si lo quieren hacer así. Y miren, les da, ¿cuánto les da? Les da un valor de 20 millones. Entonces, ese es el valor del activo total. Esta es la respuesta. Miren, ya obtuvimos. ¿Cómo se verificarán esos 20 millones? ¿Cuál fue la clave? Bueno, la primera clave es que usted identificó, se acordó en su mente y diga, ah, bueno, de los datos que me está dando el ejercicio, el rendimiento sobre los activos totales, ese 16%, yo aprendí a calcularlo en clase y ya me acordé cuál es la fórmula.
Entonces, una vez que usted se acuerda de la fórmula, solo despeja. Solo despeja para la variable que usted no conoce. En este caso, la que no conocía era el total de activos. Ahí está, miren, 20 millones. Ok, calculemos el último. Vamos a ver el último, nos falta el G. Total de capital en acciones comunes. Voy a hacer un poco rápido para no robarles más tiempo. El G, vamos a ver el G. El G me dice que es total de capital en acciones comunes. ¿Va? Total de capital en acciones comunes. ¿Cómo calculo yo ese? ¿Cuál es el dato que me va a servir a mí? De esos datos que yo tengo ahí. Igual, ¿cuál dato me sirve a mí de los que tengo ahí? Ese dato que dice rendimiento sobre el patrimonio, que dice 20%. Relaciónelo siempre. Aquí me está pidiendo total de capital en acciones comunes. ¿Y cuál de esos indicadores todavía me sobra? Digamos, si usted ya lo fue tachando, ¿cuál le sobra? Voy a bajar este de acá para no confundirlo, para desarrollar ese otro acá. Aquí, mire, le pide total de capital en acciones comunes. Usted va a utilizar ese indicador que dice rendimiento sobre el patrimonio y acuérdese de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para determinar el rendimiento sobre el patrimonio? Bueno, ganancias disponibles para los accionistas comunes entre capital en acciones comunes. ¿Qué datos conocemos de estos dos? Conocemos el rendimiento sobre el patrimonio, que es un 20%, me dice el ejercicio. Al otro lado de la ecuación, también conozco la ganancia disponible para los accionistas comunes, que son los 3.200.000. Denominador. El denominador es el que yo no conozco. Entonces, haga lo mismito que hicimos en el ejercicio anterior. Pase, deje al lado, deje solo aquí la variable que usted no conoce y pase a dividir el 20%. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 3.200.000? 3.200.000 entre 0.20 o 20%, como lo quiera hacer. Y ahí le da, mire, ahí le va a dar un dato, ¿eh? Le va a dar un dato de 16 millones. Esos 16 millones es el total de capital en acciones comunes. Solo es de despejar fórmula. La fórmula que usted se va a aprender o que ya se tuvo que haber aprendido, tiene que aprender a despejarlas también así.